Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Palabra del Señor. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor mío, que bendigas tu palabra, que uses a tu siervo, pasándole un carbón encendido por sus labios, Señor, y sé tú hablando, diciendo y haciendo. Que no sea el hombre, sino que seas tú trayendo este mensaje y que sea de bendición para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos en esta tarde a hablar de algo que no se habla mucho. Hemos estado estudiando diferentes atributos del Señor y hemos pasado un buen tiempo leyendo cosas tan agradables, tan bonitas, tan preciosas. Pero hay otras que no podemos dejar en el tintero porque son parte de lo que es Dios. A veces no queremos escucharlo, pero es el Dios que nosotros le servimos. El Señor me dio para seleccionar esta palabra. Obviamente la escribe Pablo, la carta a los Romanos, la primera que nos aparece de parte de él en el Nuevo Testamento. Y para ese entonces Pablo tendría como algunos 30 años, ¿verdad? 34 más o menos, cuando escribe esta carta. Y la escribe desde Corinto, donde está cansado de ver tantas cosas horribles, pecado, lascivia, adulterio, demasiadas borracheras, orgías, demasiadas cosas feas. Pero ha encontrado un pueblo que él no ha visitado, que viene oyendo cosas positivas. Yo seleccioné ese versículo, pero creo que la palabra es fuerte, pero es para mí, sería irresponsable de mi parte, no darle tan siquiera un contexto a 38,000 pies de altura, ¿verdad? Porque hablar de ese versículo solamente no sería justo si no le digo lo que le estoy diciendo ahora y lo amplío un poco más. Fíjese que si usted va a la carta, la primera parte, Reina Valera la divide en una salutación, le dice. Y en esa salutación él le dice quién es. Soy llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que se había prometido, que soy del linaje de David, todo lo demás. Él se ubica y le deja saber quién te está escribiendo. Nunca te he visitado, pero he escuchado de ti. Y lo que he escuchado es bueno. Después dice, deseo de visitar a Roma. Y eso está tremendo. Le está diciendo, yo no sé a quién voy, cuándo voy, o sea, quiero ir, pero todavía no he podido. Y le dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y me detengo ahí un minutito, porque sería interesante que en algún momento de nuestra vida se diga, la fe de la Iglesia Victoria en Jesús se ha divulgado por todo Pembroke Pines. Se ha divulgado por toda la Florida. Tanto es así que estamos en Venezuela, tanto es así que estamos en North Carolina, pero se sigue creciendo, porque los hermanos siguen haciendo la obra, porque se sigue llevando el evangelio de boca en boca, de persona en persona, y ves que la iglesia como tal ha seguido creciendo. Fíjese que eso motiva a Pablo, y si está en la Escritura, tengo que decir que no es mentira. O sea, él había escuchado cosas buenas de la iglesia de Roma. Mi deseo profundo es que se digan cosas buenas de Victoria en Jesús. Que se digan porque hay el gozo de predicar, que hay el ánimo, que hay el deseo de invitar a alguien, que hay el deseo de llevar una palabra, que hay el deseo de aprender, que hay el deseo de uno sustraer de la palabra más y más todos los días. Eso es lo que yo diría de aquí. Y dice el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, yo no te conozco,
Yo nunca te he visitado. Únicamente he escuchado cosas buenas de ti y he escuchado otras que no son tan buenas. Pero yo oro por ti. Mensaje para nosotros. ¿Por quién usted ora? ¿Por quién yo oro? O sea, únicamente es la oración del dame, cúbreme, protégeme. O es una oración intercesora como la que se hace en la mañana. Esa tiene todavía más poder delante del Señor. El Señor conoce tus necesidades y eso no es malo que se los digas. Pero todavía le toca más el corazón cuando tú le mencionas las necesidades de otro. Cuando tú te despojas de tu ser para tratar de proteger a otro, de beneficiar a otro. Dice el versículo: Dios rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Se ve el deseo de ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confirmados por la fe, confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, le estoy hablando a creyentes. Me estoy dirigiendo a creyentes. No es alguien que yo... Sí, no lo conozco, pero al que está leyendo, al que se le está leyendo esta carta es un creyente del Señor. Y dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Le va a anunciar el evangelio. Fíjese que, curiosidad solamente, mira el versículo 16, comienza con un ¿por qué? Le sigue otro ¿por qué? Es poder. El versículo 17 comienza con otro ¿por qué? El versículo 18, que fue el que leí, comienza con otro porqué. El 19 con otro porqué. El 20 comienza con otro porqué. ¿No se habían hecho la pregunta? Esto es curiosidad. Porque él se siente en la obligación, ya que no ha podido llegar, de explicarles por qué no ha podido llegar. Uno. Y segundo, hablarle de las maravillas del evangelio de Dios. Él le pudo haber dicho: mira, aquí cuando dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Me di a la tarea de escribir unas notas aquí mientras estaba haciendo unas cosas y tal. Digo, ¿estorbado en qué? Pudo haberle dicho, no lo uso como excusa, pero pudo haber dicho: mira, el plan se me atrasó desde el principio. Porque en Antioquía de Pisidia, en el primer viaje, me expulsaron de la ciudad, a Bernabé y a mí. En Iconio me apedrearon. En Listra me apedrearon y me dieron por muerto. Me tomó tiempo recuperarme, reponerme. Viajé de nuevo, hice un segundo viaje, siempre mirando que eventualmente iba a llegar hasta donde ustedes, pero en Filipo me azotaron. Me metieron en la cárcel con Silas. La pasamos difícil, pero el Señor nos guardó. El Señor nos protegió. En Tesalónica se formó el alboroto y me tuvieron que enviar de noche a Silas y a mí a Berea. Se me sigue atrasando el plan, pero no lo estoy usando por excusa, pero lo pudo haber dicho. Dice, en Atenas me ridiculizaron. En Corinto fui llevado delante del procónsul Galo, el procónsul de Acaya, aunque me encontraron inocente. Y así sucesivamente se fue atrasando todo, pero aquí estoy. ¿Tú sabes para qué estoy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy? Porque quiero anunciarte el evangelio. Porque a pesar de todo esto que yo pasé, a pesar de que me atrasaron el plan con todo esto que te dije, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder. Dunamis, de donde sale la palabra dunamis, poder, dinamita.
¿Poder para qué? Poder para cambiar, poder para transformar, poder para sanar, poder para salvar, poder para restaurar. El Evangelio es poder. De eso es lo que yo vine a hablarte. De eso es lo que yo, cuando esté delante de ustedes, yo voy delante de ustedes a hablar de ese poder. Yo voy a compartir eso para que ustedes tengan el poder que yo tengo, que el Señor me dio, que ustedes lo puedan tener ustedes también. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya estamos viendo el plan del Señor. Ya estamos viendo la unión de dos pueblos, al judío y al gentil. O sea, las bendiciones no son mías nada más. Este es el misterio que el Señor me dio. Esto es lo que yo voy a escribir también, fue lo que voy a escribir en Colosa para los colosenses. Y voy a decirle que ese es un misterio que de por años se había venido hablando. De por años, pero ahora el Señor me dijo que ahora está revelado en mí. Ahora yo lo escribo. Y ese es que al judío le voy a hablar y tiene poder para convencer, el Evangelio tiene poder para convencer al judío y salvar al judío y al griego. Porque en el Evangelio, y aquí mira, esto yo lo veo, fíjate que esta es una carta introductoria de Pablo hacia el pueblo romano. Y es como si yo te visitara y le dijera al pastor, pastor, lo vengo a visitar y le tengo unas buenas noticias. Le tengo una buena noticia, es más, dos buenas, y quizá un poquito más, y les tengo una que no es tan buena. Y yo me voy a dar a la tarea de mencionarle la que no es tan buena primero, y después nos disfrutamos de las buenas. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, porque eso es lo que está haciendo Pablo aquí. ¿Verdad? Me está hablando de la noticia buena, que me va a hablar de la buena noticia del Evangelio, pero en eso hay dos noticias adicionales. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ya me va a hablar de otra característica de Dios, de otro atributo de Dios, de la justicia de Dios. Y los que están tomando las clases los miércoles han escuchado bastante de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia, hablamos de la moralidad de Dios. Hablamos de la rectitud de Dios. Hablamos de la equidad, del balance de Dios. Hablamos de que Él es justo porque en sus criterios Él no falla. Moralmente recto, honesto. Eso quiere decir la justicia. Y yo te vengo a hablar, le dice Pablo, porque el Evangelio, en el Evangelio, en esa buena noticia que yo te traigo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y yo no me puedo rascar los pelos, pero la cabeza sí. Y dicen los comentaristas que esto de por fe y para fe es desde el principio hasta el fin. Así es que se debe traducir del griego como tal. Desde el principio hasta el fin. O sea, desde que usted empezó hasta la eternidad. Porque para nosotros, para el cristiano, la eternidad es nuestro fin. ¿Cierto? Así es que es el Evangelio, la justicia de Dios, que es esa parte de esa primera buena noticia de la que te voy a hablar, se revela por fe y para fe. Y como dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Eso es Habacuc cuando está hablando allá de esa visión que tiene, ¿verdad? Y dice esas palabras, que el justo por la fe vivirá. De hecho, el paréntesis de Pedro, cuando Lutero leyó esto, cuando Lutero leyó este versículo en particular, ahí se acabó la otra religión, se acabó absolutamente todo para él y se prendieron todas las luces de la claridad divina. Ahí fue que Lutero dijo, hasta aquí llegué de otra manera. Ahora entendí el Evangelio, entendí lo que Dios me quiere hablar. Entonces, sigue diciendo, porque la ira de Dios, y es el versículo que vamos a expandir en un sentido, porque se me pidió que hablara más sobre la ira, vamos a hablar de la ira de Dios se revela. O sea, voy a hablar un poquito más de eso en un momento, pero la ira de Dios, aquí dice que se revela y lo dice en presente. Se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta ese por qué voy a cubrir, si me permite. Hablando sobre la ira de Dios, dije de Lutero. Lutero en su escrito Obras, en el segundo volumen, en la página 137, escribió algo hablando sobre la ira de Dios. Y le pido que lo atienda detenidamente. Porque si entiende lo que Lutero dice aquí, entendió el resto del mensaje. Dice, pero si la ira de Dios debe ser quitada de mí para que yo pueda recibir la gracia y perdón, entonces alguien debe recibirla. O sea, alguien tiene que pagar por mí. Alguien debe recibirla porque Dios no puede ser favorable ni misericordioso con los pecados, ni quitar el castigo ni la ira, a menos que se haga un pago por ellos para satisfacer su ira. ¿Cuántos dicen amén? Créame que son palabras profundas, pero entendibles. Profundas por lo que acarrea, pero entendibles para cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, que es lo que hemos estado hablando los miércoles, es de esas características que distinguen a Dios, es bien seguro que usted va a escuchar a la gente hablar del amor de Dios. Ah, Dios es amor. Ah, Dios es misericordioso. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esos son los atributos que yo le digo, son los atributos comunes, agradables o más conocidos de Dios. Pero hay otros que hemos estudiado que no son tan conocidos y que no son tan expuestos en la literatura. Porque anterior a esto, muchos de ustedes posiblemente no habían estudiado de la aceidad de Dios. No habían escuchado de la trascendencia de Dios. No habían escuchado de la inmanencia de Dios. No habían escuchado de la infinitud de Dios. Y sí habían escuchado de la inmutabilidad, pero no lo habían estudiado con la profundidad que se estudió en el primer libro, ¿verdad? O sea que esta, la ira de Dios, esa ira que se revela desde el cielo, no es nueva, es parte de Dios. Es parte de la persona, de los atributos de Dios. Y si nosotros no aceptamos la ira como un atributo de Dios, estamos formando un Dios nuevo. Estamos faltándole a Dios. Estamos cometiendo herejía, no se lo diga a nadie, pero estamos creando un Dios distinto. Porque el que tenemos tiene ira también. No tiene enojo humano. No tiene enojo desmedido. Tiene una ira que obedece a otras cosas que vamos a hablar. Esa es parte de su ser, es parte de su personalidad. ¿Y qué tal si te digo que en el Antiguo Testamento o en la Biblia como tal, la ira de Dios se menciona tantas y tantas y tantas veces? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona 3 veces más la ira de Dios que la ira del hombre. Y se usan hasta 20 palabras en el hebreo, que no las copié porque no las van a escuchar hoy, no las vamos a escuchar más nunca. Pero hay como 20 palabras que se utilizan referente a la ira de Dios. Y lo menciona 580 veces, de alguna manera, enojos, molestias. Diferentes maneras para hablar de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento no se habla tanto de la ira de Dios. Aparece algunas 12, 13, dependiendo la versión que usted use, algunas 12, 15 veces, entre eso más o menos. Y se usan 2 palabras principales. Esas sí las puedo mencionar. Tumos, que significa arrebato repentino de enojo, y orge, que significa actitud más deliberada. Y en ocasiones se utilizan ambas juntas, dándole otro sentido.
Ahora, yo no quiero despegarme de que Dios es justo, de que Dios es amor, de que es bueno, y Él se conforma a todo su carácter moral. Fíjese si esto es así, justo y bueno. Cosas que no estaban en el programa. Pero cuando Pablo le habla, nos da un consejo, y le está dando un consejo a los filipenses. Y va al capítulo 4, al versículo 7, y nos dice, el capítulo 8, perdón, el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y ahí está hablando todo lo recto, todo lo justo, todo lo bueno. ¿Por qué? Porque si hacemos este tipo de oración, nos estamos conformando al carácter de Dios. Entonces sí nos estamos comunicando de tú a tú, de espíritu a espíritu, de ser a ser. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si usted está pensando en algo que tiene todas esas características, ¿en quién está pensando? En Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los filipenses y nos lo está diciendo a nosotros. Si usted tiene alguna duda, piensa en Dios. Si tiene un tiempo, piensa en Dios. Si tiene una queja, piensa en Dios. Directo con Él. Pero justamente, rectamente, moralmente justo como es Dios. Así que Él nos está pidiendo eso y por consiguiente la ira de Dios, lo que va es dirigida contra el pecado, está estrechamente relacionado con la santidad y la justicia de Dios. Por ende, la ira de Dios significa que Él detesta con intensidad el pecado. De eso es lo que se trata la ira de Dios. No una ira desmedida, no es el coraje, el pataleo que nos puede dar a cualquiera de nosotros en algún momento. No es eso. Es que perdóname Señor, siendo Él, yo no soporto el pecado. O sea, yo soy tan santo. Nos dice Levítico 11:44 que sed santo porque yo soy santo. Y nos dice Pedro también, sed santo porque yo soy santo. Y soy tan santo que no me vengas con un pecadito, sea de mentira, sea de palabra, sea de acción, sea lo que sea, pecado es pecado delante del Señor. Y yo lo aborrezco. Ahora, hablando de la ira, hay una serie de algunos 4 o 5 conceptos que saqué para que nos mantengamos en mente. Y hemos definido la ira como una parte integral del carácter de Dios. Es una parte integral, no podemos separarlo, no podemos hacer un Dios distinto, se lo mencioné. La ira de Dios nunca es impulsiva, no se debe a una falta de control y tampoco es fuera de proporción a una situación. No es porque yo amanecí de esta manera, porque Dios no amanece. No es porque me da un coraje, porque a Dios no le da coraje. ¿Entiendes? Es distinto. Nosotros miramos las cosas, como hemos dicho en el estudio bíblico, las miramos del contexto humano, las hablamos con el lenguaje humano, pero Dios no es humano. La ira de Dios es la contraparte natural de la santidad de Dios. Fíjense que les mencioné, sed santos porque yo soy santo. O sea, Él es santo, cualquier otra cosa no lo es, y es la contraparte. No podemos decir que Dios es puro y santo y creer que Dios no odie el pecado. Si Dios no odiara el pecado, no podría ser santo. La ira divina es un justo antagonismo, lo define uno de los escritores. Un justo antagonismo hacia todo lo que es impuro. Es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios hacia todo lo que es una violación de la voluntad de Dios. Si Dios lo que tiene planificado para usted es santo y bueno, ¿cuál fue el mensaje que diste esta mañana, Camilo? Que leíste hace un ratito, que los pensamientos de Dios son
Jeremías 29:11, que son para bien. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son de bien y no de mal. Para que puedas conseguir el fin que nos hemos propuesto, ¿verdad? Entonces, esto aplica directamente. O sea, cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de su voluntad, ya se considera pecado o injusticia. ¿Cómo podría, y me pregunto eso mientras estaba haciendo estas notas, cómo podría Dios, siendo lo máximo en santidad, mirar con igualdad de satisfacción la virtud? Eso que leímos en Filipenses, la virtud y el vicio. ¿Cabe la idea de virtud o de vicio cuando Dios es santo? No cabe. Cabe la idea de si Él es puro, si Él es tierno, que algo sea vil, que algo sea malvado. Tampoco puede ser así, ¿verdad? Segundo punto que quiero que mantenga en mente. La ira de Dios es parte esencial de su justicia. Si Dios va a actuar con justicia, y definimos un poco lo que era justicia, ¿verdad? Tiene que castigar la impiedad con la severidad apropiada. O sea, y usted dirá, ¿cómo puede ser justo y castigar? Es que una cosa va con la otra. O sea, yo no, siendo Dios, yo no soporto el pecado. Yo no soporto la maldad. Yo no soporto absolutamente nada que no sea puro, limpio y ya todo dentro de mi voluntad. Así que la justicia de Dios es el mensaje principal de Pablo a los romanos. Por eso le dije que esa era el segundo buen mensaje. Hablé de justicia y desde el versículo 18 del primer capítulo que leímos hasta el capítulo 3:20 de Romanos, todo se trata de la justificación por la fe. Yo digo, Cristian, tú que estás estudiando teología, esto es una tesis de doctorado de Pablo. Estos postulados que él esboza en Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos 3:20, y luego del 21 en adelante hasta el 26, que habla sobre la justificación, y se extiende hasta la primera parte del capítulo 5. Enmárquelo y póngalo en su oficina. Eso es preciosidad. ¿Y de qué habla la justificación? Es de un Dios justo que nos atribuye la justicia de Jesucristo a nosotros los pecadores. A usted y a mí, que no nos merecemos absolutamente nada, Él nos declara justos únicamente porque aceptamos el sacrificio vicario, sustitutivo de Jesús en nosotros. Por eso es que el libro en la contraparte, aquellos que están en la clase, en su portada, dice que es un viaje, y fue una prédica que di aquí hace un tiempo, que es un viaje de nosotros, un viaje hacia el corazón de Dios. Un viaje en Cristo, dice la portada, un viaje en Cristo hacia el corazón de Dios. En ese estamos montados todos nosotros hoy, en ese viaje hacia el corazón de Dios. Si usted no es creyente, y usted va a ver esa transmisión luego, si usted no es creyente, todavía usted no está en el viaje. Si usted no es creyente, la salvación todavía no ha llegado a su casa. Si usted no es creyente, corra por su vida, porque de lo que corremos es de la ira de Dios. De eso es lo que se trata. La justicia la podemos ver en diferentes cosas. Primero, se puede comprender de que Dios siempre hace lo correcto. La justicia es uno de sus atributos. Si usted mira Deuteronomios 32:4, se lo va a asegurar. Segundo, como Dios siempre hace lo correcto, pues ya nosotros vemos que sus obras o la forma de actuar se identifican en ocasiones con su justicia. O sea, no tan solo porque digamos Dios es justo o es una característica de Dios, es que cuando miramos sus obras decimos, ese es un Dios justo, ese es un Dios equitativo, ese es un Dios
que está balanceado, que no tira ni para la izquierda ni para la derecha, que es un Dios que es balanceado para hacer justicia como tal, como la conocemos. Tercero, la justicia es un regalo que Él nos da. Claro, si nosotros no merecemos absolutamente nada, hermano. Nosotros nacimos pecadores. Mire, escuché a Piper decir en una ocasión, al doctor John Piper, que cuando él por la noche ora para arrepentimiento y perdón de pecados. Y cuando se levanta, pide perdón por los pecados otra vez y todavía no ha salido prácticamente de la cama. ¿Pero por qué? ¿Porque él cree que es un pecador? No, es que sabemos que somos pecadores. No somos pecadores consuetudinarios como antes, ¿verdad? Que pecábamos porque nosotros queríamos y todo lo demás. Es que cometemos pecado y nuestra naturaleza, mientras estemos en esta carne, es pecaminosa. ¿Cuál es la batalla de Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Del versículo 14 hasta el 25. No, ¿acaso no es el pecado que mora en mí? Es que yo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Hago el mal. Esa es nuestra naturaleza. Entonces tenemos un Dios que es tan justo, que es tan bueno, que estudiamos la bondad de Dios, que únicamente porque aceptamos el sacrificio vicario de su Hijo, que llevó todos nuestros pecados en la cruz, que cargó con toda la ira que estamos hablando en la cruz, que hubo un momento que dijo, pero ¿por qué me has desamparado? Claro, voy cargando con los pecados de Pedro Lugo, voy cargando con los pecados de todos ustedes. Y el Señor dije que se tiene que apartar del pecado. Que Jesús en su naturaleza de hombre se sintió abandonado. Pero en ese mismo episodio, entonces nos justifica a nosotros. Nos adjudica la justicia de Jesús. Agustín de Hipona escribió algo que me estuvo tan curioso porque es tan sencillo, pero en realidad es tan profundo por otro lado. Agustín de Hipona dijo, la justicia de Dios es aquella que Él imparte para hacer justo a los hombres. Claro. Sencillo, pero es como el dermatólogo, al grano, al punto, ¿verdad? En el Evangelio Dios revela su justicia, como dice el versículo, y cuando hablamos de eso también revela su naturaleza y en su actividad y en su regalo dadivoso nos habla de su justicia. En tercer lugar, los humanos merecemos la ira de Dios. Oye, no suena fuerte al oído. No suena duro. Queremos ser amorosos con todo el mundo. Queremos llevar el mejor de los mensajes. Queremos ser pacientes. Pero es que mirando de cara a cara, ojo a ojo, tengo que decirte que mientras estemos en las corrientes del mundo, merecemos la ira de Dios. Que mientras estemos obedeciendo a la corriente del mundo, no tenemos salvación. Y como dije un día en el estudio, si implicara que el infierno no tuviera fuego, pero el infierno sigue siendo infierno porque no tenemos la presencia de Dios. Y piense en su alma, piense en su espíritu, en una eternidad sin Dios. Debemos conformarnos nosotros, amoldarnos, formar esa idea en nosotros, en que nosotros, bueno, bien lo dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de verdad? Tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Quién somos nosotros hoy día sin Dios? Ahora que nosotros, muchos de los que estamos aquí, conocemos del Señor, ¿quiénes somos sin Él? Absolutamente nada. ¿Y qué seremos en una eternidad sin Él? Menos todavía. En el tercer lugar, los humanos merecemos la ira de Dios. Y es por eso que en los primeros 3 capítulos de Romanos, sistemáticamente el apóstol Pablo le demuestra a los gentiles,
a los judíos, a la gente que se pensaba moral y a la gente religiosa que son tan pecadores el uno como el otro. Todos somos pecadores antes de aceptar al Señor. La ira, este punto es para mí de las cosas que el Señor me dio de lo más importante. La ira está incluso ahora. La ira se demuestra hoy, en la actualidad, siendo manifestada, como dice el versículo, y revelada por Dios. Lo leímos en Romanos 1:18. Que la ira de Dios dice que es revelada. Y ese verbo, dice uno de los comentaristas, que la bendición está en los tiempos de los verbos. Dice que es revelada, eso es tiempo presente. Y hay formas de entender este verso. Porque ahí usted va a encontrar, mientras usted siga leyendo y leyendo comentaristas, va a encontrar quién lo interpreta de una manera y esto es otro. Esto pudiera ser un presente futuro. Estoy leyendo en presente, pero va a ocurrir en el futuro. Va a ocurrir cuando el Señor venga. Va a ocurrir delante de la justificación, cuando el Señor nos esté interrogando. Por lo cual se estaría refiriendo al juicio final. Dado el paralelo, mira el versículo 17 conmigo. Mire, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Verdad? Pues entonces dice, dado el paralelo con el versículo 17, se ha argumentado que así como la justicia de Dios se revela en el Evangelio, también sucede lo mismo con la ira de Dios. Es decir, el Evangelio es el anuncio tanto de la gracia como de la justicia, la misericordia y la ira. No podemos separar, como yo lo veo, no podemos separar una cosa de la otra. Mientras se está hablando ahí, está estableciendo un paralelismo entre el versículo 17 y el versículo 18. Me está hablando de la justicia, se revela de esta manera. Me está hablando de que la ira se revela de esta manera. Y yo lo estoy viendo que en el Evangelio ambas se revelan y nos dicen a nosotros las características de Dios. Nos está hablando directamente a nosotros. La explicación más probable es que la ira de Dios se revela en lo que se explica en Romanos, que lamentablemente por tiempo no podemos cubrir hoy, del versículo 24 al 32. En otras palabras, la ira de Dios es ahora visible, dice el comentarista Mu. Dice, la ira de Dios es ahora visible en su abandono de la humanidad a sus maneras elegidas de pecado y de todas sus consecuencias. Dice otro comentarista, Cranfield, que la ira está siendo revelada no es una pesadilla de furia indiscriminada, sin control e irracional, sino que la ira de Dios santo y misericordioso la suscita y es dirigida en contra de la impiedad de los hombres. El pecado es un ataque a la majestuosidad de Dios y su injusticia. El pecado es una violación a la voluntad de Dios. Y por último, de los puntos que quiero que ustedes mantengan cuando hablamos de la ira, es que hay un sentido muy real en el que se puede hablar de la ira divina como una función del amor divino. Y usted me dirá, Pedro, pero eso es como contraproducente, una cosa va contra la otra. La ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad. Ama la santidad, ama la verdad, ama la pureza, por ende, odia el pecado. Y de ahí la naturaleza de la ira. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz, la perfección, que reacciona de esa manera. Y para ir aterrizando el avión, porque ya nos queda poco tiempo. Primer punto para que podemos ponerlo como algo de acción para nosotros, de aprendizaje. Dice, como los demás atributos de Dios, este es uno por el cual debemos darle gracias a Dios, alabar a Dios. Y usted me va a decir, Pedro, tú estás loco. No, estoy alabando y estoy glorificando y le estoy dando gracias al mismo Dios que es amoroso, misericordioso, justo, trascendente, inmanente. Es el mismo Dios. Si usted lo mira sola, le despertaría pavor y temor hablar de la ira solamente. Sin embargo, es útil que nos preguntemos cómo sería Dios si no detestara el pecado. Sería un Dios con D minúscula.
Y si es un Dios con D minúscula, no merece nuestra alabanza y nuestra adoración, porque no es Dios. Dijimos en la clase que si a Dios le falta un poco de sensibilidad para algo, 1% de justicia, no es Dios. Si a Dios le falta un 0.5 del 100%, le falta un 0.5 de amor, no es Dios. Si le falta un 0.1 de bondad, no es Dios. Pues si Dios no detestara el pecado y no tuviera ira, no sería Dios. Como cristianos, segundo punto que debemos mantener como algo útil para nosotros. Como cristianos no debemos temer a la ira de Dios. Porque aún como los demás éramos, y dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Nacimos hijos de ira. Y hemos confiado en Jesús, que es quien nos dice Pablo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que Jesús es quien nos libra del castigo venidero. Tercer punto que debemos mantener para nosotros, para nuestra aplicación, que cuando meditemos en la ira de Dios, porque les invito a que mediten en la ira de Dios, que cuando mediten en la ira de Dios, debemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora le hablo yo al Señor. Señor, si te he dejado fuera en esta tarde, perdóname. Pero necesitaba traer este punto. Porque el mensaje debe ser de Cristo, en Cristo, de Él, por Él y para Él. Y si lo abandoné un momento, es nada más que para hablarles a ustedes sobre la ira como característica. Pero mientras usted medite, piense en el Señor Jesucristo, que llevó sobre sí la ira que merecía todo nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y cuarto, cuando pensemos en la ira de Dios, no olviden meditar en la paciencia de Dios. Ejemplo, nos dice el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Concluyo diciéndoles que así cuando pensamos en la ira de Dios, que es como dice el Nuevo Testamento para casi todo, la ira venidera, es como se refiere. Debemos estar agradecidos a Dios por su paciencia al esperar ejecutar esa ira a fin de que más personas puedan salvarse. Bien dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Teman a ese día, ¿sabe? Esté preparado para ese día. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La ira de Dios debería motivarnos a la evangelización. ¿Oyeron eso, verdad? Creo que es el punto final que voy a hacer. Debería motivarnos a la evangelización y debería hacernos estar agradecidos de que Dios finalmente castigará toda la maldad y reinará sobre un cielo y una tierra nueva en los cuales no habrá injusticia.